Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam. Hoy día vamos a hablar entonces sobre el reino de los cielos y las parábolas, ¿cierto?, de nuestro maestro Yeshua, que nos hablan y nos relatan estos principios. Principios que no es que hay que vivirlos cuando estemos en el reino de los cielos, sino que hay que vivirlos hoy día porque están cercanos a nosotros. Y nuestro maestro nos ha enseñado de ellos para poder. Hablemos sobre el siguiente episodio: un fariseo, un perush, como se dice en hebreo, y un recaudador de impuestos. El rabino Yeshua contó esta parábola a unas personas que confiaban en sí mismas, se creían personas justas. ¿Y qué es lo que pasaba con esto? Como eran tan justos, miraban a los demás con desprecio. Él dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un perush, un fariseo, y el otro un recaudador de impuestos. Bueno, el sacerdote se puso de pie, lloró, el fariseo, ¿cierto? El fariseo o el religioso en este contexto, se pone de pie y ora para sí mismo en ese momento, estaba ahí. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador, soy pecador. Yeshua dice: os digo que éste volvió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué enseñó Yeshua acerca del principio del reino de los cielos que se ha acercado? Que hay que ser humilde, sino tener, ¿cierto?, tan alta estima, llegar a enaltecerse a sí mismo, y esta jactancia que no es buena. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, un caso típico, ¿cierto?, que hasta el día de hoy se puede observar. Finalmente hay un grupo de personas que seguía a Yeshua, que él estaba fijándose: mira, en realidad, toda esta gente que me sigue, muchos de ellos se creen justos. Y no solo que se creen justos, sino que se creen mejores que los demás. Y de hecho miraban a los demás con desprecio. O sea, dentro de la multitud que le seguía, había personas que se distinguían de los demás y miraban de mala forma a otros que también lo seguían a él. Esto también pasa, ¿no? También puede pasar en una comunidad perfectamente. Personas que se crean más justos o mejores que otros y miran a los demás con desprecio. Aunque sea un hermano, una hermana en la fe, lo miran con desprecio. Entonces Yeshua va y les coloca el caso de la persona más devota de aquel momento, que era un fariseo. ¿Quién era más devoto entre el pueblo? Los fariseos. Y había dentro de los fariseos otros tipos de fariseos más devotos todavía. De hecho, este fariseo anuncia dentro de su elocución, ¿cierto?, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que gano. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos sobre este tema? Que en aquel entonces, ¿cierto?, había una costumbre de ayunar 2 veces por semana. Hay quien ayunaba 2 o 3 veces por semana y encontraban esto algo justo y bueno. Los mismos seguidores de Yeshua practicaron posteriormente estos ayunos. Entonces este era un fariseo que practicaba no solamente la Torá, ¿cierto?, y hacía todo lo que podía, sino que además se exigía más y ayunaba. Y además de ayunar, diezmaba no solamente a lo mejor el salario, sino todo lo que tenía. Todo lo que ganaba, diezmaba. Entonces agradece, dice: gracias, Señor, gracias, Dios, que no soy como los estafadores, injustos, adúlteros, o como este publicano que está acá. Pobre publicano, ¿cierto?
se sintió humillado. Y aquí está el punto, o sea, este Perush, o este fariseo, hizo sentir humillado al publicano. Por lo cual el publicano, o recaudador de impuestos, se sintió aludido. Ante esto, ¿cierto? Le dio tal vergüenza en esa situación que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, soy pecador. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es como una paradoja, o sea, podríamos decir que en parte por esta humillación que le estaba haciendo el fariseo a aquella persona publicana que la gente miraba con desprecio, ¿cierto? Porque les cobraba los impuestos a nombre, ¿cierto?, de Roma y que era muy duro con ellos, finalmente se humilló, se sintió realmente avergonzado de su pecado, de cómo tenía que ser él, probablemente de acuerdo a la ley de aquel entonces, y se sintió humillado, lloró y dijo, Dios, ten piedad de mí. Y Yeshua concluye. O sea, esta situación que contextualmente se daba en Israel, ciertamente les digo que este publicano llegó a su casa justificado antes que el fariseo, el parush, porque cualquiera que se enaltece será humillado. En el reino de los cielos, aquella persona que se enaltece o se considera más allá de lo que es, será humillado. Y aquel que se humilla será enaltecido en el reino de los cielos. Puede ser que en este mundo, en este plano, las personas, ¿cierto?, que se enaltecen, se sobrepasen a los demás, o los humillen, o los puedan humillar, porque pasa, y sigue pasando, y va a seguir pasando, que las gentes pasan por sobre otros. Pero en el reino de los cielos, el que se enaltece por sí mismo y para sí mismo será humillado. Porque no solamente se enaltece hacia sí mismo, sino que, como vemos acá, desprecian a los demás. Porque yo podría tener una alta imagen de mí mismo y pensar que soy el mejor en todo, pero a lo mejor puedo ocupar ese sentimiento tan, ¿cómo decirlo?, tan positivo de mí, ocuparlo en hacer el bien. Yo soy el mejor haciendo tal cosa, entonces voy a hacerlo yo, para hacerlo bien. Pero a lo mejor con ello, bueno, tengo una imagen mayor de mí, pero no estoy humillando a los demás. Yo trato de hacer las cosas bien. Hay gente que pasa por esto. Pero yo también podría ser una persona con tan alta estima de mí mismo que termino humillando a otros. ¿Por qué? Porque pienso que los demás son cosa poca. ¿Y qué somos nosotros delante de Dios? Que por mucho que yo tenga una investidura, un trabajo, una familia, delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿qué soy yo? Bastante poca cosa como para además tratar a los demás de poca cosa. Al contrario, Dios, entre comillas, como dice el Salmo, se humilla, se hace humilde para mirar la tierra desde lo alto, para ver esos puntitos de ahí que parecen, como dice Isaías, como langostas. Parecen, cuando uno mira, ¿cierto?, y apenas ve ahí lo que se mueve. Imagínense mirar desde lo alto, desde fuera de la atmósfera, ¿cierto? Ni siquiera nos vemos, ni langostas parecemos, nada simplemente. Y Dios se humilla para mirarnos, ¿cierto?, y atender nuestras necesidades. Bueno, si Dios tiene esta actitud, ¿cómo es que nosotros despreciamos a nuestros hermanos? Entonces Yeshua también tenía muchos seguidores, y dentro de los seguidores tenía muchos que se creían tan justos que despreciaban a los demás. Ciertamente Yeshua dice, en el reino de los cielos, ¿qué va a pasar? Que aquel que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece por sí mismo será humillado finalmente. Entonces, en otra oportunidad Yeshua decía, ustedes me siguen por panes y peces. Sí, había gente que lo seguía por conveniencia, pero también había gente entre ellos que lamentablemente eran personas muy duras con los demás. En vez de ayudar y tener misericordia, miraban a los demás con desprecio. Finalmente, si nosotros seguimos, ¿cierto?, en esta actitud de despreciar a otros, jamás se va a cumplir el precepto que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Porque si solamente tengo que amar a los que me caen bien, y con los que me llevo bien, y a los que no desprecio, a todo el resto odio. Pero una cosa es que yo tengo un enemigo y que tenga algo contra él justificadamente. Y otra cosa es que yo desprecie a alguien sin que me haya hecho nada como si fuera mi enemigo. Ahí no cumplo el mandamiento que Dios me dio, ¿cierto? De amar al prójimo. Por lo tanto, estos seguidores de Yeshua estaban totalmente equivocados. Para mí, especialmente en algún momento de mi vida, fue bastante lamentable y chocante ver esta actitud en muchas personas creyentes. La verdad es que en algún momento de la vida yo experimenté esto, o cómo trataban a los demás, y yo dije, o sea, la verdad me sentí bastante, ¿cómo decirlo? Estaba molesto por la situación, porque cómo las personas pueden tratar tan mal a otros. Por ejemplo, ¿de qué hablo yo? Personas que llegan al camino de la fe, incluso personas que ya, habiendo conocido a Dios, ¿cierto? El testimonio de Yeshua, ahora conociendo la luz o la instrucción de la Torá, muchos, ¿cierto?, menospreciaban de dónde salieron, o simplemente decían que eran superiores que los demás, y los miraban con desprecio porque no conocían ahora estas cosas. Pero oye, si tú no conocías antes estas cosas, ¿por qué los desprecias? Entonces, mucha gente en la fe, o mucha gente incluso en el camino de la Torá, o que le llaman de la restauración de la Torá, de las raíces hebreas, o lo que sea, viven despreciando a los demás. Hermano, si usted no enciende las velas de esta forma, porque así tiene que hacer, si lo hace de otra forma, lo desprecian. No es que usted dice el nombre de esta forma, no de esta otra forma, lo desprecian. Usted guarda la fiesta de esta forma, no de esta otra, lo desprecian. Y viven despreciando a los demás. ¿Qué le dijo Yeshua a estas personas? El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y el que diga, bueno, me están tratando así, tal vez tengo que aprender, tal vez tengo que cambiar, y que lo haga, recibirá gran recompensa. Y de eso se trata, ¿cierto? El camino de la restauración, en cuanto a los conceptos de la Torá, ¿cierto? Y esta vereda que se alza hacia la voluntad del Padre. Porque es de los que se humillan y reconocen sus errores. Ellos serán enaltecidos, pero el resto será humillado. Entonces, cuidado en la vereda en la que estamos parados, porque hay muchas personas que se llenan la boca, ¿cierto?, de ser justo, de que ahora guardan esto y saben esto y aquello, y a los demás los desprecian. Bueno, Yeshua les dijo estas palabras a aquellos que hacían eso, porque también le seguían a ellos. Ok. Esta es la enseñanza de nuestro Maestro. Vamos a continuar entonces ahora con otro mensaje de nuestro Maestro Yeshua. El juicio venidero. Yeshua, el rabino, nos enseñó lo siguiente. Voy a sentarme para leer, de ahí me paro. Cuando el Hijo del Hombre prometido venga en su gloria, y con él todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán ante él y las separará unas de otras, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá a las naciones de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de viaje y me recibieron, estaba desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces las naciones justas le responderán: Maestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos de viaje y te invitamos a entrar, o desnudo y te vestimos?
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Él les responderá y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a las naciones de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. También ellos le responderán: Maestro, ¿y cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo o enfermo en la cárcel y no te atendimos? Y él les responderá: en verdad les digo que en cuanto no lo hicieron con uno de estos pequeños, tampoco conmigo lo hicieron. Estas naciones malvadas cesarán, pero las naciones justas permanecerán para siempre. Esta es la enseñanza del rabino. Bueno, podemos decir que este nuevo mensaje de Yeshua está ligado, ¿cierto?, al anterior que hemos compartido. Porque si bien el mensaje anterior hablaba de las personas, este habla de las naciones. Y aquí el punto cierto es que situémonos de nuevo en el contexto de Yeshua. ¿Qué estaban esperando los hijos de Israel? Que viniera el Mesías y que destruyera a estos romanos. Quería, ¿cierto?, que viniera el Mesías en gloria, que destruyera a sus enemigos, que se ocupara de ellos, ¿cierto? Quería que les viniera a enseñar la Torá, aclarar todos los mensajes de la Torá profundos, ocultos, los secretos, entre muchas otras cosas que nos enseña, ¿cierto?, la literatura judía que estaban esperando. Pero Yeshua les dice disruptivamente, ¿cierto? Miren, cuando venga el Hijo del Hombre, el Mesías, o sea, todo eso que ustedes esperan que ocurra, va a pasar después de lo siguiente. Va a venir en toda su gloria, con todos sus ángeles, se va a sentar en el trono y todas las naciones van a ir ante él. Los va a separar unos de otras, como el pastor separa ovejas de cabras. Va a poner a unas a la derecha, a otras a la izquierda, y les va a decir lo que leímos, ¿cierto? Benditos de mi Padre, malditos. Les va a decir a los otros. El punto es que muchas personas, muchas naciones puede que, y de hecho, pensémoslo, ¿cierto?, en la historia. ¿Cuántas naciones, cuántas instituciones en la historia, en el nombre de Dios y de Jesús, en su momento, no llegaron y destruyeron y arrasaron pueblos, mujeres, niños, ancianos, de todo tipo de personas? Pero en el nombre de Dios, para recuperar, por ejemplo, lo que fueron las cruzadas. Imagínense usted las cruzadas. Claro, para recuperar esa tierra de aquellos enemigos que estaban allí, ¿qué hicieron? Arrasaron con todo. Esos primeros líderes, ¿cierto?, de militares de la iglesia y algunos papas, ¿cierto?, que emprendieron estas sangrientas batallas, bueno, se despreocuparon de las viudas, de los huérfanos, de la gente que andaba en el camino, destruyeron las casas, destruyeron todo, pero en el nombre de Dios, para poner ahí la bandera, ¿cierto?, cristiana de Dios, etcétera. Pensemos a la luz, ¿cierto?, de grandes instituciones a través de la historia que en el nombre de Dios han hecho atrocidades. Y Yeshua les dice: miren, si no, esto no va a ser como ustedes piensan, va a ser mucho más duro. Porque y el Mesías habla de naciones, ni siquiera habla de personas. Entonces va a poner a estas naciones que realmente se preocuparon de atender, ¿cierto?, la necesidad de las personas, y otros que se dedicaron a destruir todo. Pero muchos de ellos en el nombre de Dios. Entonces, el maestro nos está enseñando, miren,
¿Cómo Dios va a juzgar en aquel entonces las cosas? ¿Ustedes creen que es meritorio que el Mesías venga, Dios haga juicio, se sienta el Mesías y juzgue a los romanos, por ejemplo, y destruya todo? Pero ¿quién de ustedes es capaz de garantizar, ustedes en medio de Israel, en ese primer siglo, que el pueblo de Israel, por ejemplo, atiende a la gente con hambre, viste a los desnudos, recibe a los que andan de viaje, ayudan al enfermo, visitan a la gente en la cárcel, cubren al desnudo? ¿Quién de ellos, cierto, en esa generación podría aseverar que Israel estaba cumpliendo con todo esto? Porque es fácil, ¿no? Bueno, que venga el Mesías y juzgue a todas las naciones. ¿Y acaso Israel se salvaría del juicio del Mesías? Lo que es más cierto para nosotros, ¿acaso nosotros nos salvaríamos del juicio del Mesías? Personalmente, ¿hemos hecho realmente, considerando que ya Yeshua le estaba diciendo a sus propios seguidores, ni siquiera a la gente que estaba afuera que no le seguía sus enseñanzas, a sus propios seguidores, como dijimos antes, les estaba diciendo: ustedes desprecian a los demás? ¿Usted cree que esa gente que despreciaba a los otros, que se creía más justos que los demás, iban a ayudar a alguien pobre, a atenderlos? No, los miraban con desprecio, sus propios seguidores. ¿Qué iban a poder defender una causa de que Israel cumplía con todo esto? Y más aún, ¿cuáles de ellos, cierto, podrían decir: realmente hemos considerado a la persona más desprotegida, desvalida o necesitada, a la cual hemos tenido en nuestra mano ayudar, lo hemos hecho realmente y somos meritorios de que el Mesías nos llame a su diestra? ¿Realmente podemos decir aquello? Entonces, Yeshua les está diciendo: mire, consideran hasta la persona más pequeña de todas, a la que miran con desprecio, probablemente cuando caminan por las calles, probablemente lo miran con desprecio. Si no hacen bondad y justicia con ellos, tampoco lo hicieron conmigo. Estas naciones malvadas cesarán, pero las naciones justas permanecerán para siempre. Ustedes fueron llamados a justicia, hagan justicia. Claro, quieren que los demás sean destruidos, sí, pero las naciones malvadas cesarán. Entonces, si bien puede ser un mensaje que hable de las naciones de la tierra, ¿cierto? Y hay muchos que dicen, bueno, a la luz, ¿cierto?, de la bendición que el Eterno le dio a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga. Es que Dios va a juzgar también, ¿cierto?, al mundo o a las naciones y a sus descendientes conforme a si bendijeron a su pueblo o lo maldijeron. Y en efecto, ¿cierto?, tal como lo enseña el libro de Isaías, el pueblo de Israel pasó en muchos momentos de su historia desvalido, desprotegido, desnudo, pobre entre las naciones. ¿Y cuántas naciones no lo despreciaron? Porque muchas naciones de la tierra despreciaron al pueblo judío, ¿cierto?, cuando anduvo vagando después de ser echados de la tierra de Israel. Ya vimos, ¿cierto?, el gran abuso de la Inquisición, el Holocausto, los pogroms y muchos otros momentos, ¿cierto?, donde fueron muy crueles con los hijos de Israel, los judíos. Por lo tanto, todas las naciones, toda la gente que estaba llenándose la boca o que se ha llenado la boca a lo largo de la historia, haciendo cosas en nombre de Dios, pero a los hermanos más pequeños del Señor, de Yeshua, de aquella persona que siguen, al hermano más pequeño de ellos, no lo supieron atender, lo despreciaron, lo maltrataron y lo mataron, lo asesinaron muchas veces. ¿Qué va a quedar de esas naciones? También el juicio del Mesías caerá sobre ellos. Entonces, las palabras del Mesías permanecen, ¿cierto?, como un eco, ¿cierto?, a lo largo de las generaciones de muchas de las cosas que ocurrieron. Porque ocurrió con el pueblo de Israel, que fueron zarandeados, como dice, y leímos, ¿cierto?, entre las naciones.
pero también el Eterno juzgará a aquellos que realmente tuvieron misericordia, en que hicieron bondad con los desvalidos, pero hay quienes no lo hicieron. Y de nuevo, Yeshua también confrontó a su pueblo, porque su pueblo también podría caer en esta categoría. Entonces, y lo último que quiero mencionar, que muchas veces las personas dicen, yo me tengo que centrar en mi relación con Dios, mi crecimiento con Él, en mi justicia con Él, lo que yo aprendo, lo que yo profundizo con Él, lo que yo crezco, ¿cierto?, en el camino de la Torah, en Dios, en Yeshua, lo que sea. Pero muchas veces, por ponerse, ¿cierto?, siempre ese foco, puede haber una pequeña persona dentro del pueblo que nos necesite, o alguien que realmente necesite nuestra ayuda, nuestro apoyo, o que nos haya pedido inclusive, y simplemente lo llamamos despreciado. Entonces, por hacer cosas en nombre de Dios, para mí, me descuidé de mi prójimo. Y finalmente esto es fatal, es un error fatal. Porque ni siquiera alcanzaremos a entrar en el reino de los cielos cuando se siente el Mesías a juzgar y a decir quién va a ir y quién no, y se acabó. Entonces, un error fatal que cometen, ¿cierto?, muchas veces los creyentes, y que le ha pasado a las naciones que han tenido la bandera del Mesías, que han despreciado a su prójimo, han despreciado a los desvalidos y no han considerado a esas personas como si fueran el mismo Mesías, el Maestro, o hermanos pequeños de él. Entonces Yeshua, el Mesías, va a abogar por todas estas personas y va a caer en juicio contra todos los que los ignoraron. Entonces, ojo, cuidado, porque a veces nuestro crecimiento espiritual lo basamos mucho en conocimiento, justicia, como ese ejemplo del fariseo, que yo ayuno mucho, que lloro mucho, pero cuando hay alguien que nos necesita, no lo ayudamos ni intercedemos por ella. ¿Eliana? Yeshua dio unos claros ejemplos, por ejemplo, cuando eligió a Mateo, cuando fue a la casa de Zaqueo, o cuando, por ejemplo, dejó que la prostituta le ungiera los pies con su. Entonces, ahí vemos el claro ejemplo o sea, él no solamente lo hablaba, sino que lo vivía. Y lo mostraba con hechos, sí, lo que estaba diciendo. Entonces, vemos esos ejemplos, por ejemplo, entre otros, pero solo que se me vino a la mente en este momento. Bueno, y el único que también tuvo piedad al acercarse a los leprosos también, Sí. para sanarlos, porque la gente tenía que alejarse. Bueno, él se acercó. Porque también, o sea, lo que estás diciendo, yo entiendo que cuando le dijo a la samaritana, si tú supieras que a quien le pides agua, él tenía agua viva. Entonces, cuando una persona, el conocimiento hay que vaciarse. Hay personas que conocen, que profundizan, pero se quedan encerradas. Muchas personas cuando están estables, o sea, predican superficialmente, ¿no? Vamos a decir, como hacen los cristianos, predican. Pero cuando tú conoces, tú sabes que primero es un mandato bendecir a todos, aunque te cueste. Y compartir. Y no hay caridad más grande, eso es lo que tiene un estudio, y yo creo que sí es cierto, como la sabiduría. Porque la gente lo seguía, ¿por qué? Porque tenía sabiduría. Y eso lo llena a uno. Porque a ti te puede ayudar a alguien, pero si tú no le das, como dice, enséñalo, no le des el pescado, sino enséñalo a pescar. Y él, en su parábola, nos va a enseñar esa muy profunda. Entonces, la persona que conoce es bueno, porque si no tenemos conocimiento, ¿cómo podemos dar? O sea, si yo no experimento la fe, es lo que hablaba esta mañana, porque yo paso por religión y me sé la Torah y me sé todos los rituales y me he visto tal y soy judía, pero no tengo una fe. Entonces, ¿cómo yo puedo rezar por otro? Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que ejercitar y practicar. Eso es lo difícil. Y eso es lo difícil el mandato. Ama a tu prójimo. Yo no sabía, porque entonces ama a Dios con todo tu corazón. Entonces, yo no había visto que después dice, ama a tu prójimo. De hecho, la traducción dice que como a mí mismo. Entonces,
¿cómo le vas a dar a alguien si tú no tienes amor propio? Eso. O sea, si yo estoy enferma, si yo dudo, si me estoy quejando, si no hablo una crítica, ¿cómo yo voy a amar a un hermano? O sea, entonces eso es fariseísmo. Entonces ahí es donde Dios, ahí es donde vemos que es lo que nos cuesta entrar a nosotros. Que los días dijo, cuando él dijo, entra en tu aposento y el propio enemigo está en tu cabeza, somos nosotros mismos. Entonces ahí yo, o sea, me refiero también cuando conté que tenemos que ordenarnos si queremos bendecir a otros. Tenemos que ordenarnos, empezar a ordenar nuestro. Dice que él predicó primero en Samaria, en su sitio, en Samaria, en Jerusalén. Él no salió fuera corriendo. A veces queremos, lo que también hablaba, tenemos la intención de que yo lo viví cuando era evangélica. Quería predicar a la casa, me buscaban para mí, no, pero un día como que el espíritu, o sea, lo sentí ese el espíritu. Tenía muchos problemas en mi casa y yo dije, wow, o sea, yo tengo que estar aquí con mi esposo, tengo que ayudar con ellos y para poder dar, porque la gente te observa. Sí. Él está predicando y el esposo, sí, el esposo ve los hijos descarriados, ¿no? Entonces me encerré y fue cuando conocí esto. Y no hay alegría más grande que reunir todos los viernes, los experimenté por año, y eso es una experiencia no se olvida, y yo sé que a mis hijos se los recuerdo, el chaval no se olvida. Sentar los viernes, cuando todo el mundo estaba en rumbo, todo el mundo uno sentaba el chaval haciendo salmo. Que una de las familias un viernes. Eso ya ahí es donde tú empiezas a tener invitados. Ahí es donde el enemigo te empieza a atacar y te empieza, muchas veces, es humano. Invitación. No nos alejamos. Y nos alejamos, entonces nos cuesta después otra vez volver a tomar el camino. Pero es eso es lo que el conocimiento es importante. Porque si no conocemos el por qué las cosas, nos vamos a tener ignorancia. Y una de las cosas que nos ataca el enemigo es la ignorancia, nos va a poner a dudar, nos va a poner a creer, o sea, esto no es. El porqué de las cosas, el porqué que tiene un significado. Yo creo que el porqué también de esos midrash de. ¿Es qué? Los midrash, las parábolas. Midrash en hebreo. Porque eso, lo que él decía, es como una historia, pero tiene un mensaje muy profundo. No se pone o sea, y eso es lo que. ¿Cómo es? Hacer la autopsia de esos mensajes que nos da tan bonitos que trascienden. Sí. ¿Ves? Muchas gracias por el aporte a Eliana, a Mananelli. De todas formas, me gustaría puntualizar que Yeshua no está hablando de nada muy complejo. Esto es simple. Tú ves a alguien que necesita ayuda, está desnudo. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno, como decíamos en la mañana? Hay cosas que uno tiene ciertos impulsos negativos, pero también tiene una tendencia de empatía. Si uno ve a alguien desnudo, y si fuera yo quien estuviera desnudo, como a ti mismo, ¿cierto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasa si me pasara a mí eso? Está desnudo, voy y lo cubro. Voy a ayudarlo a vestirlo. Si alguien tiene hambre, ¿qué pasaría si yo tuviera hambre? Y mucha hambre. Me gustaría que alguien me diera de comer. Dale de comer. Entonces, es el mandamiento más simple, pero apropiado, ¿cierto?, de la práctica diaria, ¿cierto?, de nuestra fe. Es lo que tú decías, amar a tu prójimo como a ti mismo. Es esto. Tú tienes a alguien que necesita de ti y tú sabes, porque si te pones en su lugar lo necesita. Tu camino es, el camino de la fe es ese. Actúa conforme a lo que te llama la fe. Y Dios te va a recompensar. Pero si piensas que por seguir el camino, a lo mejor hacer cosas en el nombre de Dios, o a lo mejor sumirte en muchos otros temas, dejas de hacer lo que tienes que hacer, estás en problemas. Porque ahí parte todo. Y a veces, claro, nos cegamos, ¿cierto?, por muchos temas de la vida, pero Yeshua está diciendo que esto es lo más sencillo. Todos sabemos que hay que ayudar al pobre, a la viuda, al desnudo, pero ¿quién lo hace? ¿Quién se ama? Me pregunto. ¿Quién se ama a sí mismo? ¿Y quién practica? O sea, ¿quién se ama? O sea, pregunto, porque yo pregunto, o sea, mire, pregunto, y eso me lo pregunté cuando era cristiano. Yo llego a la iglesia, todo bonito, me alabas de todo, victoria, y veo divorcio, veo homosexualismo, veo adoradores que están escondidos, y claro, imagínate, un adorador homosexual no puede decir, en ese tiempo, ahorita es más abierto a la homosexualidad, ¿verdad? Que la gente la entra, que puede entrar homosexuales. Y entonces había esa, porque yo estaba estudiando teología, yo quería hacer, como soy cristiana, yo quería ayudar a la familia. Pues yo decía, entonces me pregunto, ¿por qué si la enseñanza de Dios y por qué tanto divorcio? Supone que estamos con el amor de Dios, deberíamos de. Eso o sea, me lo pregunté, y aquí está pasando algo malo.
el mensaje es incoherente. Entonces mucha prédica, mucha palabra, sí es profundo. Cuando yo hablo de profundo, no es que, ojo, no es que tienes que saber la letra hebrea, saber el Talmud, no. Ojo, cuando digo profundo, es que tenemos que, es una cosa interna. Entonces, ¿cómo puedo amar al prójimo si yo no me amo? ¿Cómo qué? ¿Cómo amo al prójimo si yo no me amo? Si yo no me cuido. Si ando, me siento menos, por lo que decía, inferior, eso que tú dices que has visto, yo también lo he visto. Cuando estamos pendientes del otro, eso es porque tenemos bajo autoestima. Porque a mí, o sea, que entre, el proceso lo va a hacer Dios, no yo. Si alguien está a mi lado y yo lo veo mal vestido, yo no me tengo que tomar la vida, mira, sí, no, o verla mal, o verlo con desprecio. Eso lo va a hacer Dios. Y cada quien tiene un proceso, uno es más rápido y otro más lento. De acuerdo al deseo del corazón de cada quien. Y de acuerdo a lo que busque. Porque dice la palabra que tengo Dios que oiga y también escudriña. ¿El que quién? Que tengo Dios que oiga. Y escudriña, lo malo es escudriñar. Entonces, es lo que yo siempre me pregunto. O sea, me pregunto por qué. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué la oración no funciona? Se supone que Él dice, pedid y se os dará. Tocad y hallaréis, buscad. ¿Y por qué pedimos y buscamos y no se nos da nada? Entonces, ahí es donde yo digo que hay que entrar en los aposentos y meditar con el hablar con Él de que llegue algo que, porque estoy segura que es uno. ¿Entiendes? No es nada eterno, no es uno, exactamente. Entonces, eso, ahí es donde yo digo que es difícil, es profundo, porque es profundo. ¿Por qué? Porque veo, y anteriormente en el templo no existía enfermedad, no había divorcio, no había aborto cuando estaba el templo. Después que se destruyó el templo se acabó. Ahora los sacrificios los hacemos nosotros con nuestra oración. ¿Qué está pasando? Que el pueblo de Dios está enfermo, está atribulado y está sufrido. En Shabbat, dicen que el Shabbat es para alegrarse, y muchas veces vemos, y lo digo, uno también puede estar triste. Yo digo, wow, pero si el Shabbat es un pecado grande estar triste. Yeshua dice, cuando le preguntaron al reino de los cielos, y tú lo dijiste esta mañana, es cierto, estamos esperando que venga bajo la nube, y la gente prefiere, o sea, aguantarse, no busca, o sea, no peleamos la batalla de la buena fe, como dice Pablo. Preferimos quedarnos sufriendo porque estamos esperando que venga. Y tenemos años así. Entonces, estamos siendo, no saben. Él dijo, le preguntaron, le dijo, me estás viendo a mí, no ves el reino. Él lo estaba mostrando con su plenitud, con su fe, obrando milagros, haciendo eso, lo que él nos da el mensaje, ¿no? El reino de los cielos está allá. Pero ¿qué pasa? Que no lo encontramos. Esa es la pregunta. ¿Qué no lo encontramos? Entonces... Espera, sí. que mencionaste varias cosas, pero ¿cuál es tu punto? Porque tú dijiste sobre amar a otros, ¿cierto? Primero hay que amarse a sí mismo. ¿Cómo encontramos el reino? ¿Cuál es tu conclusión sobre ese punto? El problema es de nosotros mismos, que por eso es que yo te digo que es sencillo, pero entonces nosotros somos, ¿cómo se llama? No sé cómo explicarlo. Es sencillo, pero no estamos haciendo el trabajo que tiene que ser. Porque... pero es eso, bueno, en el fondo. Lo que pasa es que, mira, esto es como cuando uno aprende algo, cuando es pequeño, ¿cierto? Primero tiene que ver que alguien lo haga. Hay personas, o hay niños que de repente uno se encanta, ¿cierto? Con los niños cuando de repente alguien se cayó y van y lo ayudan. Y uno dice, oh, qué tierno el niño, ¿cierto? Porque como que le nació ayudarlo. Pero generalmente todas las cosas que nosotros aprendemos las vivimos porque alguien las hizo, las practicó, las enseñó, nos dio el ejemplo. Y después, ¿cierto? El niño aprende, hay que hacer esto, se hace de esta forma. Con el tiempo, el niño va aprendiendo razones, entendimiento. Entonces, obviamente, si no tenemos la formación, ¿cierto? De cómo tenemos que actuar, cómo hacer, qué aprender, claro, y ya no lo aprendimos de manera cuando éramos niños, quizás. Entonces estamos en un camino de madurez después, cuando ya buscamos razones, entendimiento de cómo tengo que hacerlo, por qué, cómo cambio esto en mí, que ya es difícil. Por supuesto, ahí está la labor personal que tú mencionas y que finalmente nos tiene que llevar a ese amor propio, porque es un crecimiento personal. Ahora, el asunto de Yeshua al tratar estas parábolas, generalmente que hablan del prójimo, porque Yeshua no está haciendo, no es como un doctor
de la psicología interna, ¿cierto? No vemos a veces a Yeshua hablando así, pero en estas parábolas les está diciendo a los demás, miren, ustedes se están preocupando demasiado de sí mismos, de lo que ustedes están haciendo, estudiando, que saben, que practican como justicia, pero se están olvidando de lo más esencial, porque no están mirando hacia el otro. Y el punto es que cómo conocemos a Dios cuando miramos al prójimo, porque la imagen de Dios está en el otro. Entonces a veces lo que somos incapaces de mirar en nosotros mismos, cuando una madre, por ejemplo, tiene un hijo, ahí lo encuentra. A veces una persona puede que se haya despreciado, pero cuando le nace un bebé y lo cuida y siente el amor que realmente nace de ella, ahí aprende algo. Entonces pasa que a veces las personas se olvidan del prójimo y se olvidan del amor finalmente. Y cuando el aprendizaje es algo compartido, la vida es compartida, y cuando interactuamos y tenemos misericordia y amor, aprendemos grandes lecciones. Entonces, el gran problema es que Israel en este tiempo se estaba llenando de doctores de la ley, fariseos y mucha gente que salía a buscar discípulos. Y yo le dice, pero salen aquí, buscan por cielo, mar y tierra y hacen a estas personas el doble merecedores del Gehinnom que ustedes mismos. Se están olvidando de la justicia, la misericordia, de lo más básico. Entonces, lamentablemente, había una generación que buscaba y rebuscaba las cosas cuando en realidad tenía que encontrarlas sencillamente. ¿Ves a alguien con problemas? Te tiene que nacer a ayudarlo, ese es el amor. O sea, Dios te ayudó a ti, te sacó de Egipto, de la esclavitud y todo aquello, y tú no eres capaz de tender la mano a alguien. Todo parte mal desde ahí. Entonces, la enseñanza de Yeshua al hablar este tema, porque habla de las naciones. Para Israel estaba muy preocupado quizás de que Dios los salvara a ellos y que Dios juzgara a las naciones. Pero ojo, les dice, hay naciones que van a ser justas y otras que van a ser realmente injustas. Pero las justas serán las que hacen misericordia y bondad con su prójimo. Porque una persona que es capaz de hacer eso es que realmente aprendió los valores, como un niño, que realmente había que ser misericordioso, ayudar al que lo necesita, etcétera, dar amor. Pero aquellos que no hicieron esto no son merecedores, ¿cierto?, del reino de los cielos. Bueno, entonces muchas veces hay por ahí va el tema, ¿cierto?, que tratamos. Retomando justamente eso, que era lo que yo quería opinar, con respecto a si te vi desnudo, te vestí, te di de comer, todo lo que se refirió, ¿verdad? Yo creo que a diario nosotros somos probados en esto. Sí. A diario. A diario siempre va a haber algo, alguna situación que nos va. Entonces, ejemplo que quiero colocar, por ejemplo, uno va en el metro y ve a una persona que se le bajó el cierre del vestido, ¿ya? Y no se dio cuenta en ese momento. A lo mejor, o sea, la gente quiere lo mejor. Ay, no, yo quiero ir al África, porque dice que te vamos a vestirnos desnudos, entonces me voy a ir al África a vestir al desnudo, no sé qué. Claro. Entonces, como que magnifica mucho eso, ¿no? O a darles alimento, entonces, es cierto. Digo, o sea, uno puede ir en el metro y se le bajó el cierre del vestido a la mujer, uno va a hacerle cerca y con cuidado le dice a la mujer que se le bajó el cierre. Claro. Ahí ya tú estás cumpliendo con ese mandamiento, porque tú estás vistiendo, o sea, no sé si me explico. Sí. O por ejemplo, cubre su desnudez. pasaste, a veces cosas sencillas, por ejemplo, pasaste y estaba un indigente y iba con el carrito, ¿sabes esto que viene con el carrito? Y se le cayó una lata. Y tú pasaste por ese lado y viniste y se la recogiste. Y le digo, no. Y leíste eso. No. Y él, muchas gracias, ni siquiera era que te estaba pidiendo. Pero ya ese acto que tú hiciste, estás en sí cumpliendo tu mandamiento. Entonces yo creo que es un poco también nosotros abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, saber que a diario somos probados en esto. Entonces si nosotros cuando llegamos a nuestra casa nos ponemos a reflexionar sobre las acciones que hicimos durante el día, podemos entonces encontrar y descubrir, pero si yo cumplí con esto y este cumple. Entonces obviamente que a lo mejor, de acuerdo a que tú te vayas dando cuenta de eso, a lo mejor y pasa que el Eterno te va a ir probando más, cada vez más.
Si tú de verdad quieres, creces. exacto, quieres crecer en eso y quieres cumplir con eso que dejó Yeshua ahí. Cuando por lo menos eso de dar, eso que también estaba cuando se Gracias. habla, se predica, eso quedó en la religión, el religioso. Entonces tú crees, o sea, el religioso está en un lado que dice, exacto, sale a predicar a las cárceles, yo tuve que sale a los hospitales, qué bonito, pero eso queda allí, recibe a en tu corazón y te va. Entonces yo le decía a mi hijo también, por ejemplo, la persona, yo tengo hambre, y alguien me dice que iba a recibir a Cristo, no entiendo, lo corro, yo le quiero un plato de comida, pero tú vas con un plato de comida o algo, que después que comas, entonces tú le das el mensaje. Entonces, yo entiendo que estamos aquí para mejorar, todos tenemos defectos y virtudes, estamos para mejorar virtudes. Y lo que dice Liana, sencillo, yo no tengo que esperar el domingo, espero que me invita, o sea, yo quiero vamos para el día a día me muestra desde mi casa que yo tengo que hacer buenas acciones. Ya conmigo, que está conmigo, sin trabajo, yo lo estoy apoyando, ayudando, ¿verdad? Ya en el trabajo tienes la oportunidad de hacer bueno, de compartir lo que tú hiciste hoy, quieres quedarte porque es súper bonito, para que ella se anime y se quede. No tienes almuerzo, bueno, comparto. Pero la idea es que uno no se acostumbre, ¿no? Entonces, uno va a ver, uno ve y uno aprende, ¿entiendes? Ya yo quiero la próxima vez, wow, yo también quiero compartir, ¿entiendes? Y tenemos todos los días oportunidades para hacerse de acá. Y si no tenemos dinero, ¿me entiendes? Que sea un pan. Hay muchas formas de hacerse de acá. Por lo menos eso que tú haces de acá, conocimiento que nos da. Un conocimiento, porque uno se va guau, uno se va lleno. Estar todo el día, en horas, sin recibir ningún, como dicen, ningún incentivo, eso uno hace de acá. Es una palabra de aliento de repente a alguien, algo que uno comparte, eso es de acá. Tenemos todos los segundos de la vida para hacerse de acá, eso lo está diciendo. Y ya eso es, ahí estamos mejorando nuestras virtudes. Como dicen, Nuestras virtudes. que la caridad comienza por casa. Claro. Exactamente. Bueno, hay- Casa, ¿qué sacamos de repente, como decía ella? Hay que... Salir afuera, predicar la palabra, qué sé yo, llevar el mensaje. Si al final en la casa tenemos el despelote y no nos miramos, no hablamos. Entonces, para que ustedes me vean, para que claro, para que me vean los demás y digan, mire, correcto, qué bonito. Exactamente. Bueno, la imagen clásica de eso en la escritura, en la Torá, es Sodoma y Gomorra, que como lo aclara cierto el profeta Jeremías, el gran pecado no fue el homosexualismo como dicen muchos, la sodomía. No, el gran pecado que menciona Jeremías es que cerraban su mano al pobre, trataban mal a los forasteros, ¿cierto? Y es lo que querían hacer con estos mensajeros de Dios, ¿cierto? Que habían llegado con Abraham, que fueron a ver a Lot, ¿y qué querían hacer? Dice el Midrash que hasta violarlos. No los querían recibir, los querían maltratar, querían que salieran de la casa de Lot que los estaba hospedando, porque podemos decir que hay sociedades o naciones que a lo mejor lo que ustedes decían, hacia afuera hacemos el bien, pero dentro de la casa el despelote. Claro. Pero puede haber naciones que dentro, internamente, se apoyen, a lo mejor la familia, pero hacia afuera se desprecian, no ayuden a nadie más, nos ayudamos nosotros nomás. Pero ¿qué pasaba con Sodoma y Gomorra? Que no dejaban ni siquiera que hubiese bondad dentro de las casas. Y Lot para ellos era una piedra en el zapato porque estaba recibiendo a los forasteros, que ellos odiaban, rechazaban y los maltrataban públicamente. Entonces querían que los sacaran de ahí para maltratarlos públicamente. O sea, doblemente maldad. Ya ahí no había nada que hacer porque no habían, y Yeshua, Abraham dijo, oye, habrán justos por ahí para que no destruyan la nación. Es que no habían personas dentro de Sodoma y Gomorra, en sus casas, que fueran justos y que hicieran lo bueno y lo correcto ante los ojos de Dios. Y toda la nación estaba ya, en el fondo, en esa misma línea. Por lo tanto, no quedó nada más que la destrucción de esa nación. Y va a ser similar a cuando se presenten todas las naciones, ¿cierto?, en el reino, ante el Mesías, cuando venga en gloria y majestad. Entonces, cuando hay sociedades donde... Yo creo que toda sociedad tiene su hipocresía. Toda familia tendrá su hipocresía también. O diferentes caretas, o máscaras, ¿cierto? Pero ahí está el punto. Quizás mucho de lo que hablaba Yeshua es decirle, ustedes tienen apariencia de piedad, pero realmente no son piadosos. Entonces dense cuenta, ustedes juzgan que otros merecen castigo por no ser piadosos, pero ¿están seguros de que ustedes sí lo son?
Cuidado, así juzga Dios y así funciona el reino de los cielos. El que se enaltece a sí mismo será humillado, el que se humilla será enaltecido. Y si tú realmente ayudas a tu prójimo y tienes amor con él, Dios te dará la recompensa en su reino. Y si tú no lo haces, Dios te va a decir maldito. Sale de acá, hacedores de maldad. Entonces, hay naciones que uno tiene que igual evaluar esto. Los valores, son muy importantes los valores de una sociedad, los valores de una familia, lo que se inculca. ¿Por qué las naciones terminan en la perdición? Por los valores que se instauran. Que finalmente esos valores se reflejan en actos que terminan siendo muchos egoístas y que se disfrazan de piedad, pero son egoístas. La plata ajena. La plata, el dinero ajeno, ser bueno. Bueno, Por ejemplo, los políticos actúan así, Sí. siendo buenos con algo que no es de ellos. Claro, ellos y arruinan al pueblo. sí, arruinan es su fácil país. ser bondadoso o caritativo con el dinero ajeno, Claro. pero ellos lo hacen. Y muchas veces también se amparan a las personas que realmente no son buenas. Y al pobre que realmente necesita, que vive con lo justo, a ellos no amparan. O mucha gente se dicen portavoces de los pobres, de los necesitados, pero en realidad busca su propio beneficio. Claro, ustedes tienen el mismo claro ejemplo también como fue su país, porque al final los políticos habrían súper bien. Es Yo me que fijaba en Cuba a veces, que ellos tienen tanto dinero, viven como reyes y los pobres, la gente, vive en la miseria, las calles pobres. bueno, en Israel de esta época pasaba algo parecido. De hecho lo que pasó, ¿cierto? Cuando Roma llegó, ¿cierto?, a destruir Israel, es que los soldados romanos fueron primero primero lo que pasó fue que en Israel estaban tan enojados con la casta sacerdotal, saduceos y algunos fariseos que finalmente tenían todo el dinero y vivían arriba en los montes. Cualquier parecido a la realidad, una coincidencia. Vivían hacia arriba, en los montes, tenían casas lujosas, vivían al lado del templo y vivían una realidad increíblemente diferente al resto de la nación. Entonces hubo una revuelta interna en Israel, se rebelaron, ¿cierto?, las personas, la sociedad contra esta casta y después vino Roma y destruyó todo. O sea, primero se destruyeron internamente por esta gran diferencia valórica, ¿cierto?, que había, que Yeshua vemos que está siendo duro porque lo ameritaba, venía de la destrucción. Venía destrucción interna y venía la destrucción de Roma. O sea, las palabras de Yeshua fueron muy duras porque él como profeta también anticipó lo que había de venir. Por lo tanto tendría que venir el arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, con todo lo que hemos estado aprendiendo, el reino de los cielos es así, hace justicia de esta forma. A estos recompensa y a estos castiga. Si ustedes no se dan cuenta que estamos actuando mal, el reino de los cielos se ha acercado, va a venir juicio también. Porque cuando viene el reino de los cielos está tan cerca, es que se va a concretar el plan del Eterno. Y finalmente, ¿en qué se concretó? En la destrucción de Israel. Por su propia mano en el fondo y por no haberse arrepentido. Porque podría haberse arrepentido Israel, haber cambiado, ¿cierto?, su forma y quizás la historia hubiese cambiado. Porque el profeta anuncia, pero no es que se va a cumplir. O sea, el profeta anuncia destrucción, pero también, ¿qué pasa si hay arrepentimiento? Como niño. ¿Cierto? Como niño. Entonces, Yeshua está anunciando a una generación que va a ser destruida. La cabeza, primero. Y va a ser destruida. Entonces, ¿ustedes creen que Dios tiene que juzgar así las naciones? Ojo, cuidado. Pues el reino de los cielos está cerca y así juzga Dios. Si ustedes no atiendan a su prójimo, al pobre, al viudo, al huérfano, al desprotegido, al desnudo, y piensan que Dios los va a ayudar, ¿no? Porque el reino de los cielos se acerca, viene el juicio y así juzga al Eterno. Me venía a la mente el que realmente debemos orar por los que están en la iglesia. Pensaba en cómo él se arrepintió el presidente y así hizo que todos ayunaran, hasta los animales, dice que. ¿Cómo sabe cómo Entonces, muchas veces
nosotros no tenemos esa responsabilidad Sí. de orar por nuestros gobernantes. Muchas veces los juzgamos y los atacamos, claro. Y debemos realmente para que ellos se arrepientan. Pero también No hay hagan que, lo malo. bueno, no sé, yo creo que de todas formas las autoridades son reflejo de la sociedad. Pero hay que ver qué valores tienen las personas que estamos eligiendo. Hay que votar valóricamente, si esa es la verdad. O sea, yo de repente, por ejemplo, en lo personal no me he metido mucho en estas luchas valóricas de hoy día, la sociedad, familia y cosas así. No soy muy activo en eso, pero lo cierto es que hay que defender valores. Si no defendemos nuestros valores o los correctos valores de la sociedad, y se impone, ¿cierto? La desfachatez, ¿cierto? O la envidia, el resentimiento, como pasó en un momento acá. O se imponen otros valores que finalmente pueden ocasionar la destrucción. De hecho, nosotros vivimos una mini destrucción y gran destrucción en realidad en todo el país por estos sentimientos. Entonces, el tema valórico es muy importante y hay mucha gente, como aquí decía Rivka, utilizan al prójimo para sus fines, pero en realidad no ven la necesidad ni la atienden. Entonces, ¿en qué clase de sociedad nos convertimos? Y ojo, porque esto es muy fuerte, porque si uno tiene una familia y hijos, los hijos van a crecer en esa sociedad. Por mucho que yo diga que no soy como ellos, van a crecer en la misma sociedad y van a pasar las experiencias y van a aprender también las malas conductas o los malos valores. Entonces, y ahí viene la distorsión. Entonces, de repente los padres dicen, oye, pues si yo crié así a mi hijo, ¿cómo está de esta forma? Bueno, es que la sociedad permea de muchas formas, no podemos ser ajenos a esto. ¿Por qué es tan egoísta? ¿Por qué es tan rebelde? ¿De por qué le enseñaste eso? Claro, a veces... Son el reflejo, los hijos son el reflejo de los padres. Pero también de una sociedad. Pero también de una sociedad, porque pero también yo he tienen la visto oportunidad de cambiar. padres que son muy correctos y todo, y siempre les sale que dice la oveja negra. Claro. Entonces, porque obviamente tiene eso, cuando van al colegio, se relacionan con los demás y empiezan a estar en un ambiente que está corrompido, Claro. obviamente, bueno, ahí tiene la decisión de ver para dónde agarrarse. Bueno, también somos libres para elegir, como toda persona. Y cada persona tendrá su poder de decisión. Y Dios nos creó así. Yo sea padre y quiera que no tenga nunca una mala decisión mi hijo, no, va a tener porque así nos creó Dios. Pero está lo que dice la Torá, o sea, mira, yo pongo ante ti el camino. Yo te estoy diciendo, si haces esto te va a ir bien, si haces esto te va a ir mal, elige tú. Yo creo que esa es la mayor misión que tenemos nosotros también como persona creyente, cuando hablamos de decirle a la gente, de hablarle de Dios, ¿cierto? Es esto, mira, si tú sigues en este camino, tú sabes lo que va a pasar después. Ahora, yo te digo, si cambias tu estilo de vida y te arrepientes y sigues este camino, yo te aseguro que Dios en esto te va a prosperar. Y es la propuesta que se le hace a la persona. Y las promesas de Dios son ¿Mm? reales. Instruye al niño lo bueno, nunca cuando te grande no se acordará. Sí. Dios vuelve, va a ser como el hijo que se desvía, pero vuelve. Uno no olvida eso. Sí, si le quedó ahí el camino, esto era, vuelve. ¿sí? Y sabes también que el Mesías, el Mesías, ¿cómo va a venir? ¿Cómo lo trazamos? Porque hay mucha división. Y hasta que no entremos en unidad, digo yo, en respeto, hacemos mucho juicio de todo. Yo creo que yo estoy aprendiendo a callarme y a aprender a agarrar sabiduría de aquí y esto lo quito, pero no hacer juicio porque estamos en el mundo todos y hay mucho juicio de nosotros mismos y hay mucha división. Y él dijo, una casa dividida no hay, no dijo, No, Yo pero siempre será. me he fijado, por ejemplo, que cuando un matrimonio camina unido, trabaja unido, los dineros que echan a la casa los distribuyen bien, siempre van a prosperar. Es que yo lo he visto así. Pero cuando realmente el Cada uno hombre tira por un lado. nunca le dice lo que gana y cada uno tira por su lado, no le va a ir bien porque es un reino dividido. Bueno, hoy día pasa mucho que incluso en familias que a lo mejor tienen mucho dinero, pero claro, cada cual tiene su dinero. En el momento en que ya
no se llevan bien, cada uno por su lado y se acabó. Pero se destruyó una familia. Porque hoy día, Sí. claro, a lo mejor tú dices nunca prospera. Es que a lo mejor pueden prosperar económicamente igual, por separado, pero la familia no prospera. Y ahí está el punto, Pero que siempre, lo que tú dices. siempre, claro, siempre van a haber secuelas de eso. Hoy día estamos llenos de divorcios. Pero es que por eso la familia no prospera. Sobre todo para los hijos. Y por eso van a estudiar, porque mira, ¿qué dice Abraham? Dice, Abraham escuchaba esas cosas. Nosotros estudiamos, porque la esposa es disciplina, intuición, y el hombre es sabiduría. Pero si la esposa se quiere montar y quiere hacer, o sea, ninguno de los dos, y no hay ese equilibrio, hay un desastre. Y está lejos, por eso que se divorcia lamentablemente. Y entonces los hijos, vamos, como decía un doctor que yo escuchaba, los hijos se los fríe el diablo en Caldeña, me decía el médico era oriental. Claro, porque los hijos empiezan a ver eso, los hijos, papá, mamá. Entonces, ¿cómo tú con problemas tú puedes alabar a Dios nomás? Yo digo, que también tienes la fe, porque dice, Dios no existe, mira todo lo que va a pasar. Y, perdón, pero para los hijos es tan difícil Sí. entender los valores que quiere enseñarme mi madre, mi padre. Porque finalmente se terminan peleando. Finalmente escogen un bando, o acá o de allá, pero porque uno le quiere imponer una cosa, el otro otra, y es una distorsión para ese niño. O sea, su identidad, realmente qué tengo que hacer, a quién le hago caso, termina todo distorsionado. Justo eso iba a decir, que no solamente con la finanza, también con la crianza de los Sí, hijos. de todas maneras. Entonces viene el papá y le dice una cosa, sí, ve a tal lado, y la mamá no, pero no, yo no quiero que vaya. Y entonces no se ponen de acuerdo, no vamos a usar esto, y el otro no, sí, úsalo. Entonces esa confrontación es lo que acabas de decir, porque o sea, bueno, ¿a quién le hago caso a este o a este? O al final, ¿qué termina yendo? Que se termina yendo para la calle, como quien dice, y uno termina criando. Pero sacamos lo más. Que Sí. yo podría decir que el matrimonio hay una cabeza Sí. y uno debe respetar esa cabeza, y cuando no se respeta y uno la pasa a llevar, entonces también vienen todas las secuelas para abajo. Primero digo, solo no vamos a poder. Eso también, por eso que el judío tiene. Yo hablas con Cali. El judío se cree especial. En el judío hay mucha sabiduría. Bueno, el judío comprometido. ¿Pero por qué? Porque sacamos a Dios de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque vamos a aprender misericordia, compasión, amor. Vamos a aprender cuando cada quien tiene su espacio, que el hombre es diferente a la mujer. Vamos a aprender, con la Torah vamos a aprender fidelidad, a cuidar nuestros sentidos. Pero si no tenemos a Dios, estamos trayendo para los lados, el hombre va riendo, la mujer más joven, o la que está con. ¿Entiendes? Eso no es malo porque tenemos unos sentidos. Si no lo sabemos manejar, todas las maneras las emociones. Las emociones sin Dios aquí, o sea, sin la sabiduría de Dios, es complicado. Vamos a entrar en emociones de todo lo que habla también, emociones Impulsiva. Celo, ira, molestia, golpe. Vamos viendo a la iglesia. Pero ese compromiso con Dios es el que nos va a ayudar, o ayudar al otro a entenderlo. A poder entender. Y eso que te dice, a escucharlo, y ahí donde viene la prosperidad, la abundancia, la bendición. Y nuestros hijos se cumplen lo que dicen, nuestros hijos se van como frutos de olivo alrededor de la mesa. Que no quiere esa bendición. Ahí es donde nosotros estamos. ¿Entiendes? Por eso la enseñanza también nos ayuda mucho, muy bonito. La alimentación, la guía de un maestro, necesitamos un maestro espiritual para que nos ayude. La sabiduría. Bueno, Israel necesitaba un maestro, Yeshua. No lo oyeron del todo. Yo personalmente siempre he creído también que, lo he escuchado de otras personas también, que es lo que se necesitaba también en esta época, los creyentes, maestros judíos, que tomaran los textos, estas palabras, las contextualizaran nuevamente, le sacáramos realmente el jugo, ¿cierto?, al conocimiento de la Torá, que por negar, ¿cierto?, que ya la Torá ya está abolida, y por otros mensajes así, teología del reemplazo, finalmente no se le puede sacar todo el provecho a lo que está ahí, porque hay cosas que desechamos. Es como lo que dice Pablo, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo bueno se aprovecha y lo que no se desecha. No es así.
No es, pero algo parecido. Retener lo bueno. Retener lo bueno es echar lo malo. Bueno, ¿qué hacen muchos? Dicen, no, esto de la Biblia es bueno y esto de la Biblia es malo, lo desechamos. O sea, desechan la propia escritura. Estamos mal, entonces tienen que levantarse personas que vuelvan a enseñar realmente. Esto no había que desecharlo, esto era muy importante, hay que retomarlo, ¿cierto? Y hay que volver a colocar las bases del conocimiento correcto, ¿cierto? Los valores correctos, porque eso es lo que Dios está esperando. Fue el mensaje de Yeshua, nunca, no hay nada desconectado. Entonces necesitábamos esto. Y bueno, las naciones lo necesitan, Israel lo necesita hoy día, nuestro país lo necesita, Venezuela lo necesita, las familias lo necesitan. Quiera el Eterno que realmente podamos arrepentirnos, ¿cierto?, de nuestros errores. Desde los más... Uno puede partir siempre así, perdona mis grandes errores, pero quizás lo que hay que pedirle al Eterno es lo que nos decía Yeshua. Mejor arrepentirnos de nuestros pequeños errores, o que nos parecen más pequeños, porque decimos que en realidad esos pequeños, esas personas son pequeñas, pero para Yeshua es lo más grande, fue lo más importante. Entonces a veces crecer de esos pequeños errores, esas pequeñas situaciones o personas que no ayudamos, nos pueden ayudar a ser mucho más grandes de lo que pensamos. Haga solo ocuparnos de las grandes cosas que creemos que son grandes y en realidad Yeshua nos dijo, esas cosas pequeñas, esos pequeños que tú ves, para mí son importantes, esas cosas. Bueno, que el Eterno nos ayude en todo. Shabu Atov.